Muy bien, reciban todos un cordial saludo, como siempre a la distancia, nuestra gratitud damos al Señor por este bendito tiempo, así que a cada uno de ustedes que nos siguen y que tienen muy claro esta hora y que tienen también muy claro el qué significa verdaderamente y lo que representa, entre otras, el estar estudiando, el estar creciendo en los principios, en las verdades eternas. Así que a todos ustedes, pues nuestro más sincero saludo a la distancia, a los que nos siguen de diferentes lugares. Bien, nos enterábamos cómo nos siguen de Acacias Meta. No recuerdo qué otros lugares, los maestros, si me quisieran dar una ayudita ahí de qué otros lugares, ¿no? Nos siguen, pues qué bueno que nos den una ayudita ahí los maestros que tienen sus estudiantes. Nos siguen desde Armenia, bueno, eso lo sabemos muy juiciosamente, Yopal, desde Medellín también, pues qué bueno hacerles saber a cada uno de estos hermanos de diferentes ciudades que estamos orando por nuestro semillero en cada ciudad con el ánimo de plantar iglesia en una de estas ciudades. Así que pues damos gracias al Señor por eso, siempre animando a nuestros hermanos de afuera para que ganen también a otros, para que compartan a otros y así de esta manera empezar lo que hemos denominado como el semillero para que dé fruto y que haya una sede nuestra de la iglesia, una sede de nuestra iglesia en cada ciudad. Así que a todos ustedes les animamos, gracias una vez más a nuestros equipos de oración de intercesión, les estaremos avisando con tiempo cuando empezamos en horas de la noche, porque habrá algunos que dicen yo a las 4 no puedo, a las 5 ni a las 6 de la mañana, queda un poco complejo el poder estar en un equipo de oración intercediendo y orando. Bueno, tendremos en la noche, en paz me acostaré, se llama, ya les estaremos avisando. Requisito, preguntaron por ahí, estar estudiando. ¿Sí? Si usted no estudia la palabra, pues hermano, va a ser muy complejo, ¿no? Va a ser muy complejo. Pero siempre agradecidos con el Señor por este tiempo. Ayer estuve con algunas aulas virtuales, también compartiendo con algunos hermanos. Me dio mucha alegría ver a algunas hermanas ahí involucradas también, ver a los hermanos involucrados. De verdad es para nosotros motivo de gozo ver que la iglesia se mantiene estable en los principios, ¿no? Si usted nota que aún alguno de los hermanos no está por alguna razón, hágale el llamado, dígale, mire, ya estamos en nuestro tiempo y aprovechando bien el tiempo. Si usted nota que alguno de sus maestros aún no se conecta, dígale, mire, estamos en aprovechando bien el tiempo. Así que mis amados hermanos, pues a todos también nuestra gratitud, pero siempre nuestra invitación de ánimo para que sigamos edificando en los principios y en las verdades bíblicas y siendo reflejo de ello también invitando a otros, ¿no? Involucrando a otros en las aulas virtuales, orando por otros. Hermano, eso más que una carga es un precioso privilegio. Estar orando por otros, estarle predicando a otros, estar evangelizando a otros, estarle enseñando la palabra a otros, siempre es un gran privilegio, hermanos, y damos gracias al Señor por ese bendito privilegio que tenemos. Hoy, muy juiciosamente, mi esposa me hacía un comentario bien especial con respecto a una de las hermanas, ¿no? Que hace todos sus quehaceres, se ocupa de manera muy diligente en su casa, con sus hijos, su esposo, pero saca tiempo para ir a predicar, para ir a evangelizar. Entonces cuando le pregunta a su hijito, oye, tu mamá no está en tiempo de predicación y está en tiempo de evangelización, de evangelismo, pues qué bueno. Lo que quiere decir que si somos buenos administradores del tiempo, pues tendremos el Señor, por su infinita gracia y misericordia, pondrá delante nuestro personas, ¿no? Si es el anhelo de nuestro corazón, pondrá personas delante nuestro para que les enseñemos y les prediquemos la palabra. Amén. Si hay algunos maestros que aún no estén, por favor, háganles saber que ya empezamos aprovechando bien el tiempo. Lo mismo que algunos estudiantes. Si nosotros hiciésemos cuenta de nuestros estudiantes y aprovechando bien el tiempo, la verdad la audiencia tendría que ser casi que del triple de lo que vemos. Así que la invitación es a que estemos conectados. Ustedes saben que lo que sentamos son los fundamentos de la palabra. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos nuestro buen santo, mi Señor, que este sea un tiempo en el que sigamos edificando en los principios y en las verdades bíblicas, Señor.
Ayúdanos, por favor, amado Rey, que tu Ruach HaKodesh nos asista, esto es tu Espíritu Santo, que asista a nuestro entendimiento, para que haya una revelación pura, limpia y clara de tu palabra, y con esa revelación, Señor, una transformación en cada área de nuestro ser. Te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Rey bueno, fiel, santo y justo, y nuestro Dios de toda gracia, Señor. Gracias, bendito Rey, por este tiempo, Señor. A las personas que aún no acuden, Señor, por favor, dispón para ellos el tiempo, dispón para ellos los medios, y que tengan, bendito Rey Santo, un tiempo no solamente, Señor, para tener el conocimiento, para acrecentar su intelectualidad, sino para que haya una transformación en cada una de sus áreas, en sus hogares, en sus matrimonios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos, buen santo, mi Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bien, vamos ahí, por favor, a Filipenses, ¿no? Ya, cómo se pasa el tiempo, ¿no, hermanos? Esto es una cosa, hermano, de verdad escalofriante, como diría alguien, ¿no? ¿Cómo se ha pasado el tiempo? ¿Qué hace que empezamos Filipenses? Creo que esta es nuestra parte 18, tal vez, 19, ¿no? De Filipenses, así que pues se ha pasado el tiempo verdaderamente. Así que, mis amados hermanos, no podemos perder de vista la bendita palabra del Señor. Y para que nos demos cuenta, mi amado hermano, que es un gran privilegio, ¿no? Y que si el Señor ha dispuesto estos días para aprender de esta manera, pues qué bueno, damos gracias a Él, porque siempre Él procura para nosotros bendición. Muy bien, Filipenses capítulo 4, y vamos a estar leyendo del 10, versículo 10 al 18, gracias, muchas gracias, 18, gracias, 18. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 19. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Quién está hablando? Diga el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, muy usado entre otras, pero sacado de contexto también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. Y sabéis también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Filipenses. También vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Bien. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Que los filipenses de alguna manera le enviaron a Pablo una y otra vez para sus necesidades. ¿Qué le enviarían? Recursos, ¿no? No es que busque dádivas, no era lo que estaba buscando Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchos también se lo saben y de memoria, sacado de contexto. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermano, estamos a 4 versículos de terminar la carta del apóstol Pablo a los filipenses, una iglesia que había sufrido varias amenazas externas, una amenaza interna a falsos maestros, falsos profetas, otra amenaza también era una disputa que había entre dos hermanas de renombre que habían luchado juntamente con Pablo en el evangelio, Evodia y Síntique.
bueno, y otra serie de amenazas de alguna manera que lo que pretendían era desequilibrar la iglesia, que lo que pretendían era que la iglesia no se mantuviera unida, sino que hubiesen fisuras, ¿no? Y así de esta manera poderse dividir la iglesia. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo ha recurrido para mantener estabilidad en la iglesia y para mantener unida la iglesia, para que la iglesia fuese eficaz, efectiva, eficiente en la predicación del evangelio. El apóstol Pablo ya ha pasado por el capítulo 1, ¿no? Y les ha expuesto a Cristo, les ha expuesto en el capítulo 2 la persona de Cristo. Les ha dicho de alguna manera cómo debe ser la practicidad de la palabra. Esto es, si conoces la palabra, si conoces a quien dices creer, vives como esto que dices creer y a quien dices seguir. Y el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 2 cuando habla de que seamos luminares, esto es, que nos distingamos en medio de una generación depravada y perversa, y pone como ejemplo también a Timoteo y a Epafrodito, ¿no? A Epafrodito, uno completo desconocido a quien él llama mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, ¿por qué él continúa hasta la meta? ¿Por qué él prosigue como un atleta, ¿no? Hacia la meta, hacia el supremo, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios? Esto es en Cristo Jesús. Para en el capítulo 4 llamar a los filipenses hermanos míos amados, y a los quien les expresa su gozo, pero también les dice que son su corona, ¿no? Y allí acude a un hermano que no sabemos cuál es el nombre, para que ayude a Evodia y a Sinti, que hace que se reconcilien y así la iglesia mantenga estabilidad. Y esto a causa de que por favor no hayan murmuraciones, críticas, disensiones, peleas, ¿no? Al contrario, él les está diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, refiriéndose a Cristo Jesús y sus atributos, ¿no? Todo esto que ustedes aprendieron, que recibieron y que oyeron, todo esto pongan en práctica. Así, a grandes rasgos, enmarcando lo que sigue del texto. Habiéndoles dicho esto y habiendo expuesto esto, Pablo pasa en gran manera a expresar, bueno, así está, ¿no? Su gozo. ¿En quién? En el Señor. Por una iglesia a la que él ya le había enseñado 3 capítulos anteriores y parte del capítulo 4, les había enseñado verdaderamente cómo mantenerse estable, cómo mantenerse su gozo epiqueies, que bueno, ya lo vimos, ¿no? Cómo mantenerse ciertamente radicales, súsugos, cómo ser fieles en el evangelio y combatiendo en el evangelio, y cómo ser epiqueies, esto es, amables, benignos, bondadosos, generosos, humildes, sencillos, obedientes. Dicho lo anterior, el apóstol Pablo les dice, en gran manera me gocé en el Señor. Oye, Pablo, ¿y por qué te gozaste? Bien, pues vamos a leer esta versión a ver por qué Pablo se gozó. ¿De qué Pablo se gozó? Dice el apóstol Pablo, estoy muy gozoso, estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar, es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Sé que siempre se han preocupado por mí, dice Pablo ahí en el capítulo 4, versículo 10, les está diciendo, ustedes siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrármelo, versículo 10 del capítulo 4, ¿sí? Pero ustedes no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. Ustedes siempre se han preocupado. No digo esto porque necesite ayuda, les está diciendo en el versículo 11. No, porque he aprendido a adaptarme cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, les está diciendo en el versículo 12. Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Versículo 13. De todos modos, han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Versículo 14. Versículo 15. Filipenses,
O sea, estos son mis hermanos, a los que él llamó mis hermanos amados, en los que él se gozaba, a los que él tenía como corona de él, a la iglesia entrañable de él, a la iglesia del gran amor y del afecto de él. Les dice, Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. A nuestro Dios Padre sea el honor por toda la eternidad. Esta es otra versión. Es increíble el apóstol Pablo cómo describe a los filipenses. Y los describe aquí como una iglesia generosa, como una iglesia ocupada, ocupada, o sea, que se ocupó antes, mucho antes, de cada una de las necesidades del apóstol Pablo. Es indudable que es una iglesia que en todo tiempo tuvo sí en mente a Pablo y quiso ayudarle a Pablo, pero no habían tenido la oportunidad. Y se presentó la oportunidad y ¿qué hicieron? Se ocuparon de la necesidad. Y enviaron con Epafrodito una ofrenda, una dádiva que fue supremamente generosa y que Pablo agradece en gran manera. Pablo agradece en gran manera. Sin embargo, si notamos el texto, sí, que tiene que ver con Pablo y Filipenses, vamos a ver aquí dos partes. A Pablo, un hombre con contentamiento, un hombre contento. Un hombre contento aún y a pesar de la necesidad, aún y a pesar de lo que no tenía. Era un hombre contento, un hombre que no estaba quejándose, un hombre que no estaba de alguna manera renegando, ¿no? En ese momento él se goza, él dice, vea, yo siempre he estado contento. Yo siempre he estado contento, teniendo o no teniendo, ¿no? He aprendido a contentarme cual sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que estamos viendo aquí es un hombre contento, un hombre con contentamiento. El contentamiento es una virtud que debe de aflorar en el verdadero creyente. Una virtud que sí es muy apreciada, pero que por momentos es esquiva, porque pareciera que las circunstancias o las situaciones ahuyentaran por momentos ese contentamiento. Pero el contentamiento de Pablo surgía de una relación estrecha y sobre todo correcta que tenía con su Señor. Él confiaba en su soberanía. Él sabía y tenía muy claro que al que servía era un Dios amoroso, un Dios de justicia también, un Dios en el que podía confiar aún en medio de la espera, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la circunstancia. Él sabía que tenía un Dios soberano, que tenía el control absolutamente de todo. Por eso estaba contento. Hermanos, es triste porque al día de hoy pareciera que esta virtud como que es esquiva, vuelvo y les repito. Pareciera como si esta virtud no reposara en el creyente. Y esto porque el creyente, desafortunadamente y lamentable, triste, acongojadamente lo digo, a muchos les han enseñado que su contentamiento está en el dinero, en las posesiones, en la fama, en el trabajo, en lo que tienen sus riquezas, ¿no? Y hoy ya promocionan desde las iglesias una teología que siempre voy a estar de alguna manera, seré su más fiel contradictor, una teología de la prosperidad, donde para que estés contento, entonces ya el profeta de turno ofrece poner a ganar al 1,000, 2,000, 100,000, no sé cuántos dólares, tener una camioneta, tener casas, tener carros, y eso es ver la misericordia y la gracia de Dios.
Pues hermano, aquí vemos a un Pablo que no está promocionando ninguna teología de la prosperidad. Pablo está diciendo, escuche, porque esto lo escuché de otro insensato, analfabeto, ignorante bíblico, ¿no? Que manipula a sus oyentes, por demás oyentes que tienen comezón de oído, ¿no? Comezón de oído, les encanta que les digan cuánto van a recibir y cómo van a recibir, ¿no? No importa cómo esté su hogar, no importa cómo esté su esposa, no le interesa si tiene que ser considerado con su esposa al interior del matrimonio y darle buen trato, no, a él le interesa ser cristiano por las posesiones que aspira a tener, por la posición que aspira a tener, por las riquezas que aspira a obtener. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Pues el apóstol Pablo, porque le escuchaste insensato, cachafaz, ignorante, analfabeto, le escuché que el apóstol Pablo estaba hablando de una pobreza y de una necesidad espiritual. Yo dije, definitivamente este está fumado, de verdad. Pablo, necesidad espiritual. Por favor, un poco de cordura, hermanos, un poco de sensatez, por el amor de Dios. Ya la gente hoy no pregunta, lo que está diciendo es verdad o no es verdad, no. El todo es que se les hable de lo que pueden llegar a obtener, ¿no? Entonces dijo ignorante, analfabeto, manipulador, timador, cachafaz, rufián, granuja, dijo, mire, usted puede ir a hablarle, vaya a un concesionario y le habla a su carro, ojalá último modelo, y le dice, carro, aquí llegó tu dueño. Y los invita a que tengan este tipo de prácticas. Pablo, hermano, estaba hablando aquí de una necesidad, de una escasez con respecto a bienes, con respecto a dinero, con respecto a recursos, ¿sí? Pablo no estaba hablando de una necesidad espiritual, por el amor de Dios. Pablo con necesidad espiritual, Pablo el apóstol de 13 epístolas, Pablo el que sienta la médula de la doctrina cristiana, Pablo el apóstol, el último de los apóstoles que recibe una revelación de parte de Dios para 13 cartas, dentro de las cuales están Romanos, Efesios, Gálatas, la médula doctrinal. Pablo que escribe primera y segunda de Corintios, Pablo que escribe a los filipenses, Pablo que escribe a los colosenses, Pablo que escribe a los tesalonicenses, por el amor de Dios, hermano, un poco de cordura. Pablo que escribe una y otra vez a Timoteo, a Tito. ¿Necesidad espiritual? No, hermanos. Esto ya es la tapa, como diría Missy Elvira, la tapa al Congo. No, hermanos. Pablo está hablando de lo físico, de lo terrenal. Pablo dice, mire, yo sé vivir así. ¿Cómo sé vivir? He aprendido a estar contento. ¿Cómo, Pablo? Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire, hermano, el tema es que el creyente no sabe vivir humildemente. Y cuando Dios le da, tampoco sabe vivir cuando Dios le da. No sabe vivir humildemente porque todo el tiempo se queja y reniega. Y cuando Dios le da, tampoco sabe vivir porque se aleja. Porque escuche, voy a decirle algo, hermano. Una cosa es que tú diezmes de 10,000 o de 50,000 o de 100,000 pesos, ¿no? Para los que están afuera, esto viene siendo $10, que des diezmo de $20 o de $50, ¿sí? Una cosa es que des un diezmo de $50, son $5, ¿no? Humildemente pues das tus $5, son válidos los 3,000, los 4,000, los 5,000 pesos. Pero el creyente de hoy, al que se le ha hablado de prosperidad, al que se le ha incubado con codicia y avaricia, hermano, cuando tiene que dar de 500 millones, de 1,000 millones, lo piensa. ¿Cómo así? O sea que si yo recibo 1,000 millones, ¿tengo que dar 100? No, eso es mucho. ¿Cómo no haces la cuenta de que antes no tenías eso? Pues la iglesia en Filipo no era que hubiese recibido, porque era una iglesia con escasez. Sin embargo, la iglesia tuvo, escuche mi amado hermano, tuvo siempre en su corazón a Pablo. ¿Y qué hicieron como iglesia, mi amado hermano? Si dice el apóstol Pablo que lo que le enviaron a ellos, que lo que le enviaron a él,
había sido una ofrenda que le había alcanzado, incluso que le había sobrado. Es una iglesia que se esforzó por dar y más allá de sus fuerzas. Pablo les había instado a que fuera así. Seguramente les había enseñado, como él lo aprendió también, que si de gracia recibes, de gracia das, y que es más bienaventurado dar que recibir, y que todo lo que uno siembra recoge. Seguramente sí, pero Pablo no parecía aquí gravoso. Sin embargo, la iglesia, por iniciativa propia, por amor propio, le hace llegar a Pablo una de las más especiales ofrendas que hasta el día de hoy se recuerdan en una carta de 4 capítulos. Pero estamos hablando de Pablo y su contentamiento. No, recordé una anécdota, perdónenme, una ilustración de un pastor mexicano ha llegado hasta casa a la iglesia, al que apreciamos mucho, no es el pastor Armando Alducín, al que también apreciamos mucho y es nuestro pastor, pero a otro pastor muy querido, él muy especial. Dice él que cuando empezó con el tema de la iglesia y él propuso de que se iba a ir a otro lugar a predicar, ¿no? Y que iba a estar un año, tal vez, creo que es así, o 2 años, porque él quería plantar la iglesia allí. Lo reunió a todos en la iglesia, les dijo: bueno, hermanos, me voy para tal país, quiero hacer la plantación de la iglesia en tal país, pero se necesitan recursos. Entonces lo reunió a todos y les dijo: bueno, hermanos, yo no me puedo ir, hermanos, sin primero pues tener la certeza de alguna forma de que ustedes van a tener un corazón generoso y me van a poder sustentar, dijo este pastor. Ahí está su testimonio, muy especial, él es muy especial. Y un hermano dijo: sí, yo doy $50, el otro dijo: yo 100, el otro dijo: yo 200, el otro yo 300, bueno, y habló con su esposa y cuando hicieron cuentas dijo: no, pues Marta, con esto que acaban de decir, pues logramos reunir como alrededor de unos, no sé, para la época, creo que eran $7,000, $8,000, y era en otro país y con sus hijos, ¿no? Pues necesitaba vivienda, la colegiatura de sus hijos, todo. Dijo: pues con $7,000 vivimos, Marta. Pues qué bendición que los hermanos hayan tomado esa decisión. Esa noche oraron todos, se abrazaron, se besaron, lloraron. Perfecto, partió él para el otro país. El primer mes llegó su ofrenda muy juiciosa de $7,000 o de 6,000, bueno, no sé, una cantidad, y no sé, una. Y ya el tercer mes ya menos, el quinto mes menos, en el sexto mes menos, en el séptimo nada. Nada. Absolutamente nada. Hermanos, dice este hombre que su corazón pues ciertamente se entristeció, pero aprendió dos cosas. Primero, que de quien dependía él era de la soberanía de Dios. Eso es muy claro. Segundo, aprendió verdaderamente que cuando la iglesia siente amor y la verdad, la iglesia tiene eso entrañable en su corazón, la iglesia se ocupa de él, y en ese momento no se ocuparon de él. Sin embargo, amados hermanos, hubo quien sí se ocupara de él. Ahora bien, ¿esto hubiese sido un privilegio para él? No, el apóstol Pablo dice que era un privilegio que traía beneficios para la iglesia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Cuando dice que la iglesia dio, cuando dice que la iglesia dio, dice el apóstol Pablo, para ellos iba a ser de alguna manera la bendición de parte de Dios, porque hay más bendición en dar que en recibir. Muy bien. Sin embargo, el apóstol Pablo, aquí vemos a un apóstol Pablo demostrando, reflejando, evidenciando un contentamiento, ¿no? Evidenciando un contentamiento. Y cuando tú ves en la palabra, ciertamente, el término contento lo encuentras en varias oportunidades. En Lucas capítulo 3, de alguna manera, Juan el Bautista, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo debemos de actuar o qué debemos de actuar cuando habla con unos soldados? Juan el Bautista les dice: conténtense con lo que reciben, o sea, contentos con su salario. Pablo le escribe a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una idea que el autor, el escritor a los hebreos repite siempre, dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. El contento evidencia que está contento cuando da también.
El contento evidencia que está contento cuando es agradecido en todo tiempo. En todo tiempo muestra contentamiento. Hermano, ¿usted da gracias por el salario que recibe? ¿O usted hace cuentas y al final de que hace cuentas dice, esto no me alcanza para nada, esto no me sirve para nada? ¿Tiene usted contentamiento con el trabajo que tiene, con la labor que desempeña? ¿Está contento ciertamente con lo que se sirve en su mesa cada noche, su cena? ¿Da gracias pero lo hace con contentamiento y no como una forma mística? Hermanos, desafortunadamente pareciera que esta virtud del contentamiento es esquiva y en este tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por amor a Cristo me gozo. Dice, por amor a Cristo mantengo contento, aún y en debilidades, aún y en afrentas. Porque sabía que en medio de las pruebas gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La Biblia no considera solamente el contentamiento como una virtud, sino que también digamos, de alguna forma lo establece como un mandamiento. Estén contentos. Estén contentos. ¿Estás contento con tu cónyuge? ¿Tú eres feliz cuando llegas a casa y ves a tu esposa? ¿O pareciera que cuando llegas a casa como que quien perturba todo eres tú? ¿O hay contentamiento cuando tú llegas a tu casa? Porque eres diligente, eres considerado con tu esposa. ¿Hay contentamiento en tu casa? ¿Hay contentamiento de la manera como tú vives? No estoy hablando de mantener de una forma, como les digo, conformista en cuanto, bueno, pues Dios verá. No. Dios verá, no. Tenemos que ser diligentes también, laboriosos, trabajadores, diligentes, eficientes, efectivos en lo que hacemos. ¿Sí? Esto no es que Dios verá, no, mi amado hermano. Una persona contenta que siempre muestra gozo y contentamiento, lo hace de alguna manera porque reconoce que al Dios que sirve es un Dios soberano. Por eso es que la generosidad de los filipenses tenía un especial significado para Pablo, porque llegó en un momento muy angustioso de su vida, pero también en un momento en que la iglesia no tenía. Entonces a Pablo le causa gozo dos cosas. Primero, que le llega en un momento de necesidad, pero segundo, como si él dijera, Señor, gracias por estos filipenses. Sí, por lo que me enviaron, pero Señor, por lo que creyeron. O sea, ellos saben entonces que tú eres soberano. O sea, ellos entonces sí aprendieron verdaderamente la palabra del Señor. Aún y dieron más allá de sus fuerzas, pero ¿saben por qué lo hicieron? Porque entonces te reconocieron como soberano. Señor, gracias, no he perdido mi tiempo, no perdí mi tiempo, Señor, gracias. Pablo estaba prisionero en Roma cuando escribió Filipenses y custodiado permanentemente por un soldado romano, ¿no? Y no podía ya ejercer su ministerio con la misma libertad que lo hacía antes. Sin embargo, tenía gozo, estaba contento. ¿Sí? No podía trabajar para su sostenimiento, estaba contento, se concentraba únicamente en la soberanía del Señor. Y el único contacto que tenía con las iglesias o el único contacto que pretendía tener con las iglesias para poder supervisar la doctrina era su gran preocupación. Lo que le preocupaba a él era eso. Entonces, cuando llega esta ofrenda de los filipenses, él es feliz porque ese Señor entendieron los principios, viven los principios. Pablo sabía cómo gozarse en cada circunstancia y Pablo sabía cómo neutralizar el afán, la angustia, el estrés, la depresión, cómo estando contento. ¿Y cómo sabía el estar contento? Porque su corazón estaba en dirección a la soberanía de su Señor, de quién creía y a quién le creía. Él se había apropiado de lo que su Señor le había dicho, de lo que su Señor también le había enseñado. Así que vamos a ver unos rasgos rápidamente de una persona contenta. Sí, contenta. Sonríe, hermano, que Cristo le ama. Ay, pastor, va a pedir plata. No, hermano, no. No, hermanos. Pablo no lo hizo. Los apóstoles no lo hicieron. No, de esa manera no pidieron. Ni yo pretendo a través de este medio poner el sombrero o el disfraz de limosnero.
tampoco de timarlos, de robarlos o manipularlos, no. No, hermano. No, sencillamente, como está escrito acá, escuche. Yo lo que les estoy enseñando, en mi caso particular personal, desde la palabra, no lo estoy enseñando porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mi esposa, mis hijos y yo sabemos vivir humildemente, sabemos qué es abundancia y en todo hemos sido enseñados, tanto como para tener de más como para tener también necesidad porque la tuvimos. Así para tener la abundancia, pero también hemos sabido qué hacer cuando el Señor nos ha dado. Y esto lo hemos hecho porque Cristo es el que nos fortalece para seguir dando aún en medio de que tengamos o no tengamos. Eso es que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Para que aún en medio de la circunstancia difícil, adversa, tengamos ese poder en Cristo para poder vivir conforme a los principios. El apóstol Pablo está diciendo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En esta versión dice lo siguiente, versículo 17, y se los voy a decir en primera persona. En realidad, yo no pretendo que ustedes me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios que vienen de Dios por ser generosos. Bueno, ¿sí? El contento acuña la palabra, guarda la palabra y pone en práctica la palabra. Amén. Amén. Se lo voy a repetir una vez más. Una vez más. En realidad, yo no pretendo que me den regalos. No. Sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. La carta a los filipenses es muy especial, hermanos. Pero pareciera que muchos quisieran arrancar este pedacito, ¿no? No les gusta mucho. ¿Por qué? Porque como no ofrezco nada, no les ofrezco milagros, no les ofrezco plata en los cajeros, no les ofrezco que se sane fulano, sutano, porque ciertamente somos contradictores acérrimos de los pactos, somos contradictores acérrimos de la teología de la prosperidad. Entonces, cuando a alguien no se le ofrece algo a cambio para que dé, pues se desanima. La iglesia en Filipo no fue así. La iglesia en Filipo no estaba esperando algo a cambio de parte de Pablo. Simplemente lo hicieron porque amaban a Pablo. Porque sabían que una forma de evidenciar lo que habían aprendido era así. Amén. Ahora bien, no se incomoden algunos porque están enviando información de la iglesia. Yo no les veo a algunos, ¿no? Algunos dicen, mire, háganos un favor, envíenos el número de la cuenta, envíenos. Algunos no han vuelto a la iglesia porque dicen que en cada predicación se les pone el número de la cuenta para sus donativos, para sus ofrendas. Pues hermano, ahí cada uno revela quién es quién, ¿no? Así que, pues yo vuelvo y le repito, versículo 17 de esta versión. En realidad yo no pretendo que me den regalos, ¿no? Sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. ¿Ya? Entonces una persona contenta confía en la soberanía del Señor. Primer aspecto, vamos rápido. Una persona contenta confía en la soberanía del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, ustedes se volvieron a acordar, ustedes volvieron a evidenciar, ¿no? En su corazón y en su pensamiento, volvieron a evidenciar y en sus actos, ¿no? Que yo tenía una necesidad, está diciendo el apóstol Pablo. De lo cual estabais solícitos. O sea, ellos estaban esperando esa oportunidad. Pero os faltaba la oportunidad, pero no tenían la oportunidad. Habían transcurrido alrededor, yo creo que de unos 9 a 10 años tal vez de Pablo en Filipos para que se diera fruto, ¿no? En cuanto a iglesia se refiere en esa ciudad. Los filipenses habían ofrecido un apoyo sí generoso en su momento cuando salió de Filipos para ministrar en las ciudades de Macedonia, de Tesalónica y de Berea, ¿no?
Entonces, cuando Pablo se desplaza y Pablo empieza a predicar el evangelio, los filipenses lo apoyan durante el ministerio, ¿no? Cuando está en Corinto, cuando va a Atenas, ¿no? Y con el paso de los años, ellos habían demostrado su cuidado, el cuidado a Pablo, pero también les faltaba como la oportunidad de manifestarlo, o sea, en gran generosidad. Bueno, la razón por la cual no hayan tenido la oportunidad de manifestarlo no la sabemos. Puede ser que, vuelvo y le repito, la iglesia se encontraba en un momento tal vez no la más grande abundancia. Sin embargo, no desconocían las necesidades del apóstol Pablo. ¿Sí? Otros muy estudiosos dicen que muy seguramente no han logrado enviarle algún tipo de dádiva generosa porque no tenían la posibilidad de localizarlo, ya que Pablo se desplazaba, ¿no?, por todas partes. Ahora, el apóstol Pablo dice, en gran manera me regocijé. Se regocija no solamente por la ofrenda que suple sus necesidades, sino porque de alguna manera esto demostraba el amor de ellos hacia Pablo, hacia lo que les había enseñado, ¿no? Entonces el apóstol Pablo está feliz de saber de alguna manera que ellos lo que habían aprendido lo estaban poniendo en práctica. El apóstol Pablo entonces muestra, vuelvo y le repito, su gozo, porque parece ser que para ellos era muy seguro el confiar en la soberanía de Dios. Y hermano, esto es fundamental en tu vida y en mi vida para tener contentamiento. Mira, hermano, cuando das porque confías en la soberanía de Dios. Punto. Cuando pasas por momentos, tú confías en la soberanía de Dios. Cuando tú ves milagros, porque yo también creo que hay milagros, yo creo en los milagros, ¿sí? Tú crees en milagros, pero porque sabes que es la soberanía de Dios, que los milagros vienen directamente de una acción soberana de Dios, no de un hombre. Yo no hago milagros, yo no, ni por eso no ofrezco, no vendo nada, porque los milagros no son míos. Los milagros son un acontecimiento que vienen directamente de la soberanía, del poderío del Señor, y a la verdad no hay una explicación lógica como racional, como natural, no la hay. Simplemente viene de Él. O dime tú qué explicación lógica, natural, racional puedes dar de la división que se manifestó del Mar Rojo cuando el pueblo iba a atravesar. ¿Cómo puedes explicar esto? ¿Cómo puedes explicar de alguna manera la resurrección de un muerto? ¿Cómo puedes explicar la sanidad de un ciego, de un paralítico? ¿Cómo puedes explicarlo? No hay explicación. Entonces, si no hay explicación, viene por la soberanía de Dios. Es Dios quien actúa en un sentido muy especial, muy único, en milagros, y esto ciertamente para Él reflejar su soberanía, no para exaltar un hombre. No sé si me estoy haciendo entender. Y todo es con un propósito. Todo es con propósito. ¿Cómo es posible que se ofrezcan milagros, hermanos, sin arrepentimiento? ¿Cómo es posible que se ofrezcan milagros sin perdón de pecados, sin ir a la cruz, sin saber quién es Cristo? No, el que sea, venga por su milagro, el que sea, pero venga, sin reconocer a Cristo, pues hermano, seguramente, y lo digo con toda la certeza, no sean salvos. Porque fue por un milagro, no fueron por Cristo, por la cruz, por salvación, por perdón de pecados. Hermano, el hecho de que digamos sana doctrina, no desconocemos los acontecimientos sobrenaturales. Esto es milagros que Dios obra soberanamente. ¿Me estoy haciendo entender? Pero esto es con propósito. Es con propósito. Lo sobrenatural que Dios, en lo sobrenatural que el Señor actúa, en su soberanía como Él actúa, es con propósito, ¿no? Todo pertenece a Él. Todos los acontecimientos vienen de su soberanía. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. O sea, el corazón del hombre puede pensar que es así, pero el Señor tiene claro cuál es el camino. O dame una explicación de cómo José es elevado a un cargo de eminencia en Egipto. ¿Cómo puede ser esto? Para así preservar más adelante a su pueblo.
Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20, dice José. Dios también planeó de una manera soberana que Esther ocupara una posición que le permitiera salvar a Israel, como se lo recordó Mardoqueo. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther capítulo 4, versículo 14. Así que, mi amado hermano, el contento lo es porque confía en la soberanía del Señor. Otro rasgo del contento, no tienen poco lo que reciben. Bien, no tienen poco lo que reciben. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, versículo 11 del capítulo 4 de Filipenses. El contento no tiene poco con lo que recibe. Da gracias por lo que recibe. No mira qué tan poco, sino simplemente da gracias y está contento. Porque ha aprendido a qué? A contentarse. Su contentamiento no mengua por causa de algunas privaciones materiales. Sencillamente da gracias, está contento. Ahora, el verdadero contentamiento, mi amado hermano, viene de tener una relación con el Señor. Olvídelo, si tú no estudias la palabra, si no estás inmerso en el estudio de la palabra, hermano, no vas a entender contentamiento, no vas a vivir contentamiento, porque la palabra es la que nos faculta a nosotros, la que nos da como don, si usted así quiere recibírmelo en nuestra mente, para estar satisfechos y tranquilos, aún en medio de cualquier dificultad. Pero eso viene solamente porque tienes una relación con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te muestra a ti al Dios soberano, pero también te da un ejemplo de aquel que es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, ¿no? Nos da un ejemplo de Él. Un ejemplo, hermano, de humildad, de sencillez. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, ¿no?, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, bueno, y lo expresa el apóstol Pablo desde el versículo 5 hasta el versículo 11 en el capítulo 2. ¿No? Así que, mi amado hermano, una persona contenta no tiene en poco lo que recibe. ¿No? Contentamiento. Pero esa gran virtud se desarrolla cuando tú estudias la palabra. Cuando tú estudias la palabra, conoces ahí a tu Dios soberano. Y sabes que todas las cosas ciertamente están bajo su control. Y por eso es que de alguna manera, a pesar de la dificultad, nosotros los creyentes tenemos esa facultad de estar satisfechos y en paz, porque sabemos que a pesar de la situación, Él es soberano. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí? Entonces, muchos no están contentos, ni con poco, ni con mucho. Si tienen mucho, quieren más, ¿no? Como lo que vemos ahora con todos estos adinerados, que en medio de todos son unos pobres desgraciados, o sea, sin gracia, infelices, insatisfechos, ¿no? Y si no tiene, pues hermano, amargados, murmuradores, criticones, fisgones, ¿no? Entonces, el ser humano tiene esa tendencia en su humanidad, ¿no? El descontento ya casi, hermano, parece como una evidencia, ¿no?, diaria, el descontento, ¿no? La gente está descontenta por todo la gente está descontenta, ¿no? Por todo está descontenta. Los hombres, porque necesitan mejores empleos, más ingresos. ¿Para qué? Para tener autos más lujosos, casas más lujosas, un televisor más grande. Si tiene uno de 67 pulgadas, quiere uno de 230. Y las mujeres,
pues no están contentas. Parece ser que la casa no les trae contentamiento. Bueno, pues qué contentamiento va a traer cuando un man es desconsiderado. Entiéndase man, hombre, o sea, su esposo, su cónyuge. Pero algunas necesitan, en medio de ese descontento, ¿no? Se hacen grandes ejecutivas, ¿no? Grandes trabajadoras y ellas mismas se autodenominan echadas para adelante. Y su casa al garete, pero echadas para adelante. ¿Qué carambas? Echadas para adelante, ¿no? Sus hijos al garete, al cuidado de fulano, sutano, pero ellas echadas para adelante. Y cada vez más descontentas. Los jóvenes, pues también descontentos, ¿no? Cada vez más quieren más libertinaje. Los jóvenes cada vez más descontentos, ¿no? Quieren darle rienda suelta a sus egos, a sus deseos que parecieran como reprimidos, ¿no? Y así, hermano, muchos, ¿no? En todas las áreas hay un descontento general, ¿no? Esto me acuerda de un animalito que vi hace muy poco en una casa muy cercana. Es como un ratoncito, ¿cómo se llama eso? Como un conejo. ¿Cómo se llama ese ratoncito? Ay, no me acuerdo. Un conejo de esos que hacen, bueno, que hacen así, ¿no? Que en una ruedita y hacen, ¿no? Ay, me olvidó el nombre. Bueno, ese animalito, ¿no? En la ruedita ahí, dele la ruedita y camina y en la ruedita ahí y gira sin parar, como en una rueda sin llegar a ninguna parte. Así hay algunas personas, hermano. Como que se meten en una ruedita con una desesperación y dele, no, porque están descontentos con esa desesperación, porque no hay contentamiento, porque siempre quieren más. Entonces y permanecen en esa ruedita dedicando toda su energía, todas sus habilidades en una ruedita solamente para poder suplir sus necesidades. ¿Cómo dicen? Ah, muy bien, un animalito, eso, un animalito, ya. Hoy, qué bueno que hay muchos pendientes, por aquí me gritan un hámster, así hay muchos. Y dele, como hámster, y las mujeres no están al cuidado de su casa, sino como hámster, porque el hombre tiene su propia política de administrar sus finanzas. Tú pones el 50, yo pongo el 50. No, hermano. Y tu esposa está como un hámster, agotada, cansada, ¿no? No, porque es que aquí tú pones el 100. Es que el hombre es el sustentador y proveedor de la casa, no es la mujer. O sea, ¿cómo es posible que esto deba ser así? Entonces, por eso uno ve mujeres como hámsters, ¿no? O los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez es más y no salen de ahí, ¿no? Dicen que incluso mueren dando así vueltas, ¿no? Se les va la vida. Pablo sabía y tenía muy claro que el fin de nosotros como cristianos no consiste en satisfacer nuestras necesidades, sino en glorificar al Señor y gozarnos y adorarlo a Él para siempre. Por eso Él estaba contento con todo lo que Dios en su gracia le proveía, ¿no? Y Él le escribe a Timoteo. A mí me llama la atención cómo le escribe a Timoteo. Le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tremendo Pablo, ¿no? Qué diferente a estos apóstoles, estos mercenarios, ¿no? Que dicen ser apóstoles de Dios. Padre del cielo, que el Señor nos ayude, ¿no? Una persona contenta no depende de sus circunstancias, de su situación, recuerden, sino de la soberanía. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contento no depende de las circunstancias. El contento no depende de esto. El apóstol Pablo hace una declaración muy especial. Mire, revise otra vez su Biblia. Humildemente, tener hambre, padecer necesidad, tener abundancia, estar saciado y tener abundancia. Perdón, padecer necesidad, sí, tener abundancia, estar saciado, y vuelve y dice, y tener abundancia. Está hablando de lo físico, de lo terrenal, de lo material. Pablo no tenía este tipo de escasez espiritual, no era espiritual.
Eran necesidades materiales y terrenales. Era eso. Pablo no era un teólogo que estaba en una torre de marfil, sentado en un sofá abullonado, ministrando desde la trinchera de la prosperidad. No, 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 no. No, Pablo lo que estaba describiendo eran sus pruebas, sus circunstancias, sus situaciones, y en el momento de ser saciado, de tener abundancia, describía también la soberanía del Señor, ¿no? Por eso es que Pablo en todo y por todo estaba contento. ¿Tuvo dificultades? Sí, sí, claro. En alguna parte de la palabra en Hechos capítulo 9 dice que los judíos resolvieron en consejo matarle. Y lo esperaban de día y de noche a las puertas de la ciudad para matarlo. Cuando tú ves Hechos 16, 22, y dice, y se agolpó el pueblo y los magistrados y les arrancaron las ropas y los azotaron con varas, y después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel. Sin embargo, el apóstol dice, contentamiento en todo y por todo. En Tesalónica también el apóstol Pablo sufrió situaciones adversas. Los judíos que no creían eran bien celosos, ¿no? Y tomaron consigo algunos vagos por ahí, algunos ociosos, perezosos, negligentes, apáticos, pusilánimes, hombres malos, ¿no? Y se juntaron y alborotaron toda la ciudad y de alguna manera lo que hicieron fue trastornar a todo el mundo, alborotarlos, ¿no? Para atacar a los hermanos en el tiempo de la iglesia. Alborotos causados por judíos incrédulos, por adversarios que seguían a Pablo por todos lados, hermano, por todos lados. Iban a Tesalónica, iban a Berea, donde él estuviera, en Corinto, a donde fuera. Tú lo puedes evidenciar ahí en el libro de los Hechos, los que estudiaron Hechos con nosotros. Por donde fuera iban a donde Pablo, lo atacaban, lo golpeaban sin piedad, ¿no? Sabían que era Pablo y decía, Pablo era sinónimo de garrote. Pablo era sinónimo, o sea que los que se juntaban con Pablo, yo creo que Pablo les decía, bueno, hermanos, ¿ustedes van a trabajar conmigo? Sí. ¿Usted sabe cuál es la marca de nosotros? Sí, me imagino que le diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Para qué? Para recibir garrote. ¿A causa de qué? Del evangelio, de la palabra. Mire, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para que tú hagas riquezas. Eso lo enseñan estos corsarios, mercenarios, ¿no? Estos advenedizos, aparecidos, descamisados, casquivanos del evangelio. No, 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 no. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, es para que tú soportes en circunstancia adversa, situación intensa que no es a favor tuyo, cuando predicas la palabra, el evangelio, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Dice el apóstol Pablo, dice la palabra, después de ministrar por 3 meses en Grecia, los judíos urdieron, esto es pensaron, premeditaron acechanzas para asesinarlo, para cuando se embarcase a Siria, Hechos 23. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue atacado y golpeado sin piedad, después que los judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo, Hechos 21, 26 al 30. Después de ser rescatado de una muerte segura por pronta acción de un oficial romano, Hechos 21, 31. Pablo enfrentó todo el tiempo, mis amados hermanos, todo el tiempo, circunstancias adversas. Yo creo que el catálogo de Pablo o el decálogo de Pablo era garrote, era persecuciones, era azotes, era cárceles, era privaciones, era naufragios. ¿Son ministros de Cristo? Por eso dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes se consideran ministros de Cristo? Ay, como si estuviera loco hablo, hermanos. Yo más. Claro, y esto por causa de Cristo. Todos estos sufrimientos particulares, singulares en la vida de Pablo, le enseñaron el secreto de levantarse por encima de ellos. ¿Sabe cuál era? El contentamiento. Y usted no tiene
14.586 pesos para pagar el recibo del gas y cae en el foso de la depresión. Se siente en el horno por el cual pasaron Sadrach, Mesach y Abednego. Se siente usted en el foso de los leones. Ay, hermano. Ay, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Bajo esa perspectiva era que Pablo llevaba sus días. Pregunta, ¿cómo estás pasando tus días, don Hamster? Bueno, ligeramente cambiado el nombre, don Hamster o doña Hamsteriza. ¿Cómo estás pasando tus días, tus semanas, tus meses? ¿Cómo? Una persona contenta, vamos para el tercero creo. El primero es una persona contenta, confía en la soberanía. El segundo, una persona contenta, no tiene en poco lo que recibe. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y la tercera, una persona contenta, no depende de las circunstancias. Vamos para la cuarta y terminamos aquí en la cuarta. Una persona contenta tiene claro que su fuerza viene de quien dice creer. Otra vez, una persona contenta tiene claro que su fuerza viene de quien dice creer, no de lo que espera tener. ¡Guau! ¿Sí? Otra vez, una persona contenta es aquella que tiene claro que su fuerza viene de quien dice creer, no de lo que espera tener. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, espero que le quede claro. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, mi amado hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo, no importa cuán difíciles sean tus luchas, no importa cuál sea la circunstancia por la que hoy estés pasando, mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, yo tengo un sustentador espiritual. Yo tengo una fuerza que, aunque muchos no la vean en el exterior, es una fuerza que opera en mi interior y me da capacidad y suficiencia porque estoy juntamente ligado con Él y soy capaz y suficiente porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Guau! Gálatas 2:20. Es eso, mi hermano, mi querida hermana, matrimonio. Cuando Pablo escribió todo lo puedo, no estaba hablando de espiritual. No, por favor, hermanos, estaba hablando de lo físico. Puedo significa de lo físico. Todo lo puedo significa lo que llevo dentro me hace fuerte aquí afuera. Lo que llevo dentro me hace tener fuerza. Lo que llevo dentro hace que yo despliegue todos mis recursos físicos. Lo que llevo dentro es lo que me da el poder para prevalecer, para ser eficaz. Dice todo. Una alusión, ¿sabe a qué? A las necesidades físicas. ¿Me estoy haciendo entender? Pablo era lo bastante fuerte para soportarlo todo. ¿Por qué? Porque Cristo era quien le fortalecía. Estoy hablando de físicamente. Ahora, por supuesto que Pablo está enseñando que él no va a sobrevivir indefinidamente, ¿no? Sin alimento, sin agua, sin sueño, sin abrigo. No, por supuesto, claro que es así, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que al llegar al límite de sus recursos, de sus fuerzas, de su capacidad, incluso al borde de la muerte, iba a tener fuerza para soportar. Cuando tú ves a Pablo, te das cuenta que él venció las dificultades más extremas. ¿Gracias a qué? A que todo, como está escrito, lo podía en Cristo, que él lo fortalecía. ¿No? Parecía como si Pablo conociera de alguna manera Isaías. Acompáñeme a Isaías, por favor. Isaías 40, 29 al 31.
Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y esto por causa de qué? De la predicación del evangelio, hermanos. O sea, esto no es por causa de que le va a dar fuerzas para que mejores el auto o la casa. No, es una añadidura, se las da, hermanos. No, por eso no hay que pujar, ni por eso hay que decretar, ni arrebatar, ni cosas de esas absurdas, demenciales, hermano. No, no. Él es soberano y Él sabe hasta dónde te da para que no te pierdas. Él sabe qué es lo que necesitas para que no reniegues. Y Él sabe que te va a hacer esperar para formarte también. Si me hice entender, 40:29. Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Amén. Amén. Y aunque Pablo había sufrido y mantenía sufriendo por todo lo que le estaba ocurriendo, recuerden que él le dice al Señor, Señor, este aguijón me está carcomiendo, un aguijón en la carne que probablemente estaba enfocado, iba en dirección de varias perspectivas. El aguijón de la carne, algunos dicen que era su viudez, otros dicen que seguramente era su pasado, o sea que aún su recuerdo por la muerte de Esteban, otros dicen que pudo haber sido su enfermedad, otros de alguna manera hablan de la iglesia, ¿no? Que le causaba a veces tanta desasosiego por momentos, tenía que estarlos exhortando. Otros también dicen que el aguijón eran lo que él veía a veces al interior de las iglesias, falsos maestros, falsos profetas, gente enseñando cosas locas, ¿no? Y él le rogó al Señor una y otra vez que lo librara de este tormento. No sabemos cuál, ciertamente, ¿no? No sabemos cuál. Pero sí se sabe que es como un ataque, ¿no? Terrible, ¿no? Pero sin embargo él tenía contentamiento. Él tenía contentamiento. Porque él sabía que era la soberanía de su Señor. Él sabía que era la soberanía de su Señor. Entonces, mis amados hermanos, es el poder que mora en nosotros lo que va a hacer que tengamos fuerza física, lo que va a hacer que estemos fortalecidos, con poder en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, y así en nuestra parte exterior mantenernos fortalecidos solo con un propósito, hermano, que la palabra siga corriendo. Amén. Que la palabra siga corriendo. Una persona contenta se preocupa de alguna manera, no por sí mismo, sino por la iglesia. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, la iglesia, cada miembro vivo y activo estaba preocupados por Pablo, por la situación por la que estaba pasando. Por eso dice Filipenses, les dice, cuando él partió, ellos participaron en él en razón de dar y recibir, y quienes lo hicieron, solamente ellos, hermanos. O sea, cada miembro vivo y activo no estaba ocupado de sí mismo, de lo que hay para él, que tienen para mí. Quienes viven solo para sí nunca están contentos, siempre están esperando que se les dé, ¿no? Como sea, ellos siempre están esperando que se les dé. Y quien está contento realmente tiene muy claro, mi amado hermano, ¿no? Que está atento de alguna forma de los demás, ¿no? Y esto es la iglesia, atentos estaban por Pablo. Así que, mi amado hermano, esperemos que este sea un tiempo, hermano, en que a través de estas lecciones del apóstol Pablo, en nosotros surja una virtud y que no sea esquiva esta virtud para nosotros, la del contentamiento. Hemos visto ilustrada aquí la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y cuando a uno le dicen la vida del apóstol Pablo ilustrada en Filipenses, no pretendo ser el más erudito en cuanto a comentarios bíblicos, ni más faltaba, hermano, por la pura gracia del Señor es que estoy con ustedes, ¿no? Pero si a mí me dijeran Pablo desde Filipenses, yo vería un apóstol, no como estos cachafaces, vería un apóstol confiando en su Señor, su soberanía,
un hombre humilde, sumiso, un hombre abnegado, un hombre que refleja dependencia de su Señor. Y esas virtudes, mis amados hermanos, ojalá sean las que reflejemos como iglesia bíblica, familias en Cristo, para que la iglesia se mantenga estable. Amén. Se mantenga estable, unida, siempre en la sana doctrina. ¿Y qué rasgo en especial va a hacer que se mantenga así? El que estemos contentos. El contento es generoso. El contento no reniega, no murmura, no critica. El contento da incluso y más allá de sus fuerzas porque sabe que de alguna manera el dar hace de parte de él, ese dar, esa acción de dar, hace que también otros puedan llegar a conocer quién es Jesús, nuestro Rey de Gloria. Amén. Así que a todos ustedes, mis amados hermanos, una invitación hoy muy especial, pero también muy cariñosa y entrañable. Estén contentos. Amén. Estén contentos. Amén. Alguien dijo, si alguien se va de la iglesia por causa de las personas, de la predicación o de los pastores, su motivo para llegar entonces no fue servir y estar contento en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por tu preciosa iglesia, iglesia bíblica, familias en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por cada miembro vivo y activo, Señor. Gracias por cada persona que hoy se conectó a través de este medio a esta hora, Señor. Enséñanos a vivir con contentamiento, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, que tú eres soberano. Enséñanos a vivir con contentamiento, que no tengamos en poco lo que recibimos. Enséñanos a vivir con contentamiento, Señor. Por favor, amado Rey Santo, mi buen Señor, procurando, Señor, que la palabra siga corriendo, porque esto trae bienestar a los demás. Cuando procuramos que la palabra corra a partir de nuestra generosidad, estamos, Señor, evidenciando que los demás nos preocupan, que nos ocupa el bienestar de los demás. Y esto es, Señor, que conozcan quién es Jesucristo, el Rey de Gloria. Padre, gracias por este bendito tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, y bendigo a cada miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por este bendito tiempo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mañana, si el Señor a bien tiene, abordaremos los últimos 3-4 versículos de Filipenses y terminaremos nuestra carta del apóstol Pablo a los Filipenses para, si el Señor permite de alguna forma, entonces adentrar un poco más en esa virtud que por momentos pareciera esquiva, la virtud del contentamiento, ¿no? Eso lo veremos la próxima semana. Adentraremos un poco más en lo que significa el creyente y una gran virtud, el contentamiento. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero para mí lo fue de gran bendición, espero que para ustedes también. Así que corriendo a sus aulas porque les están esperando, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia, que el Señor les guarde y les bendiga. Y como siempre, a todos mi gratitud. Bendiciones.